aquí con nosotros y nosotras, nuestro querido compañero Cecilio Panela, para hablar de temas internacionales. ¿Cómo andas, Pane? Buen Panela, día. hola. ¿Qué tal? Nacho, ¿todo bien? Gracias por venir tempranito por a charlar acá con estamos. nosotros. Y ¿Todo la verdad bien? que es impactante lo que sucedió, o lo que todavía está pasando en Gaza, ¿no? Ujú. Porque uno dice, bueno, es habitual los bombardeos, las muertes, pero como afectó a una iglesia católica, Una iglesia la única católica. de Gaza, Sí. como afectó al cura párroco Gabriel Romanelli, que es argentino, Es el que hablaba con el Papa Francisco, Claro. ¿no? Efectivamente. Periódicamente. casi te diría Todos los últimamente, desde que el Papa se enfermó, lo llamaba todos los días, porque quería saber efectivamente cómo estaba la situación en Gaza, y de primera mano, claramente, Claro. y además, porque esta iglesia católica de la Sagrada Familia que fue bombardeada, Sí. también alojaba no solo a católicos, sino No, que claro. los católicos son la minoría Mm. en Gaza, sino a musulmanes. Además, tenía otro tipo de instalaciones que tenían que ver con la ayuda a la gente más necesitada. Y ayer fue impactante porque el bombardeo fue claramente a la iglesia. Acá no hubo, por más que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya dicho, Se lava un bueno, poquito las manos, ¿no? fue un error, fue Pidió perdón. una bala perdida, Increíble. una bala perdida o algo por el estilo. No usó, creo que dijo una munición perdida. No, ¿cómo va a ser una munición perdida? Y la verdad, Israel tiene el ejército no solo más poderoso de Medio Oriente, sino uno de los más poderosos del mundo. Y ha utilizado recientemente con los jefes de Hamas, cuando los quiso matar, los ubicó y los mató a ellos. Precisamente. Claro, el otro día tiene cuando- toda la tecnología, Claro. no es posible que sea El otro- perdida. El otro día cuando atacaron Teherán, Sí. sabían efectivamente dónde estaban los jefes militares Claro. y dispararon al... Recuerdo porque había, alguien decía medio en broma y medio en serio, querían disparar a alguien que estaba en el departamento tal número de tal calle, Pum, y disparaban ahí va. ahí. Con lo cual, que se hayan equivocado en plena Gaza con lo que significa una iglesia católica, la única, con este condimento especial de que el Papa Francisco era muy crítico de Israel, esto hay que decirlo, era muy crítico de Israel, por más que obviamente no justificaba el terrorismo ni nada por el estilo, pero era muy crítico de los bombardeos de Israel y reclamaba permanentemente por dos estados, el Estado de Israel claramente y también el Estado palestino. Pero la situación, creo que esto, ¿cómo será que hasta el propio Trump lo llamó a Netanyahu? Y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hicimos? Porque la verdad que no Increíble. queda bien parado, no solo No. Israel, sino Estados Unidos, sus aliados. Sí. Porque el Vaticano además es un Fallecieron estado. 3 personas, ¿no? Sí, 3 o 4. Cuatro personas. Todavía no sé, sí, algunas versiones. Sí, hablan de dicen Había heridos 4. graves. y el claro. propio padre Gabriel fue herido en una pierna. lo escuché. Es decir, que tampoco no es que estuvieron a punto de matar al cura. Increíble. Ni más ni menos, con todo lo que esto significa. Mira, la última información recién, el Vaticano, a través de uno de sus obispos más importantes, acaba de entrar a Gaza con más de 500 toneladas de ayuda humanitaria, que es uno de los puntos centrales hoy. El tema de la ayuda, el tema del agua, de la falta de agua. Y no es casualidad que 24 horas después del atentado contra la iglesia, el Vaticano haya decidido, bueno, Se haya metido ahí. Sí, y ayudar claramente y el- concretamente a los habitantes de Gaza, ¿no? el Papa mismo ayer a la tarde tuiteó, ¿no? Sí. Estoy profundamente entristecido por las víctimas y los heridos causados por el ataque militar a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Aseguro mi cercanía espiritual a toda la comunidad parroquial. Encomiendo a las almas de los difuntos a la misericordia de Dios y rezo por sus familiares y sus heridos. Y termina diciendo, renuevo mi llamamiento a un alto el fuego inmediato. Solo el diálogo y la reconciliación pueden garantizar una paz duradera. La palabra del Papa. Sí, yo insisto, para mí no es un detalle menor No, para nada. que haya sido esta iglesia, que haya sido el cura Romanelli y que haya sido quien estaba muy cerca del Papa Francisco. Yo insisto, el Papa Francisco era muy crítico, al punto que Israel muchas veces lo había cuestionado por su cercanía a la causa palestina. Insisto, no hay me parece que en este tipo de situaciones no hay casualidades. Y lamentablemente, como afectó a un argentino, no solo a una iglesia católica, sino a un argentino como el cura Romanelli,
también me llamó la atención el silencio. documento lavado de la Cancillería Argentina, que increíble. Parecía la Cancillería de Paraguay o de Uruguay, que no sufrió ningún tema ¿En qué puntual. términos se expresó el documento, Pane? Dijo, tenemos una seria preocupación por lo que está sucediendo y por lo Ok. que sucedió. Y pedimos respeto a los cultos, bueno, obviamente. Pero, insisto, primero el presidente no habló, solo fue ese documento de la Cancillería. Y creo que lo retuiteó, pero bueno, como retuitea todas las cosas, con todos los documentos. No se puede hablar de seriedad en eso. Pero la no se puede vicepresidenta expresó un tuit bastante diferenciado, sí, ¿no? Sí, ahí pensando más en la política interna pero no se puede ser indiferente. No, claro. Es un ciudadano argentino el cura, es la situación que se vive. Pero bueno, el alineamiento automático de Milei con el Estado de Israel provoca este tipo de cosas. Yo supongo que, claro, está atado de pies y manos. ¿Qué va a decir? Increíble. Si yo banco este tipo de cosas, si yo banco los bombardeos y tantas otras cuestiones, ahora que me tocó a mí, bueno, también lo banco en realidad. Es lo que está, casi lo que está diciendo, bueno, fue un error, está diciendo el propio Milei, está asumiendo el argumento israelí y encima en un momento tan particular. Esto fue 24 horas antes de un nuevo aniversario del atentado de la AMIA, 31 años. El presidente va a hablar hoy, donde se supone... ¿Va a hablar finalmente? En algunas versiones periodísticas decían que no. Hasta ahora, sí, hay versiones. Yo creo que él va a hablar y me parece que va a reforzar o a reafirmar su alineamiento con Israel más que nunca. Me parece... Porque además del tema de los 31 años de la AMIA y todo lo que esto significa para la Argentina, también en los últimos días, Irán, en las Naciones Unidas, presentó un documento defendiéndose de los ataques de Estados Unidos e Israel y calificando el ataque a Teherán, recuerdan el de Estados Unidos, como una violación al derecho internacional. Y en ese documento que Irán, el gobierno de Irán, presenta en las Naciones Unidas, nombra a 4 países nada más, además de Estados Unidos e Israel, responsabilizándolos claramente de los bombardeos. Pero nombra 4 países que Irán entiende se sumaron a esta ofensiva ilegal Canadá, República Checa, Paraguay y la Argentina. Estamos entre los 4 países que Irán identifica como claramente enemigos. Claro. Y esto tiene que ver con lo que dijo Milei, ¿recuerdan cuando fue el atentado? Sí, Irán es mi enemigo, dijo, o algo por el estilo, es nuestro enemigo. A veces da la sensación que en la política exterior la Argentina juega con fuego, y no es una metáfora. No. Porque estas cosas siempre tienen consecuencias. O sea, menos, más, pero es un alineamiento automático que son muy pocos los países. Estados Unidos es el aliado principal de Israel, pero el resto de los países, ninguno tiene un alineamiento. Es más, Milei y el presidente paraguayo Santiago Peña fueron los únicos 2 que estuvieron en Israel en persona, ¿se acuerdan la visita? Claro. Sí. Para respaldar al gobierno de Netanyahu y a lo que hace el Estado de Israel en Gaza. Veremos si efectivamente habla, que yo creo que va a hablar porque, es más, va a aprovechar aprovechar entre comillas políticamente esta circunstancia, y más si se metió la vicepresidenta y va a pronunciarse, porque lo que va a hacer también, lo que quería hacer el presidente es destacar, recuerdan que hace poco tiempo se aprobó el juicio en ausencia. Claro, sí. Bueno, él lo toma como algo personal de su gobierno, un beneficio. En realidad no va a beneficiar la causa. ¿Qué resultados Ninguno. puede llegar a tener? Ninguno. Lamentablemente, la causa 31 años lleva, no ha habido avances de ningún, o por lo menos avances concretos, que no sean claramente decir, bueno, fue Irán, sin pruebas concretas. Nunca se investigó la pista siria, nunca se investigaron otras opciones. Se terminó adoptando. Irán terminó siendo el blanco perfecto porque así lo querían Estados Unidos y Israel, o la CIA y el Mossad. En el medio 85 muertos y no sabemos efectivamente qué es lo que pasó, la conexión local, tantas veces. Pero
el presidente va a destacar eso como si el juicio en ausencia vaya a traer justicia, ¿no? Pondrá a condenar a 100 años de prisión a todos los jerarcas del régimen iraní, que no va a pasar absolutamente nada. Mirá, el famoso memorándum, ¿recuerdan? Que firmó el gobierno argentino cuando estaba... Lo que decía la presidenta argentina era, de otra manera, si no vamos allá, va el fiscal y va el juez y a través de un acuerdo de estados se le permite indagar a los sospechosos, no va a pasar absolutamente nada. Y no pasó. Está bien, el memorándum se cayó porque tampoco lo aprobó el gobierno de Irán finalmente, pero son cuestiones muy delicadas y que el gobierno de Irán no va a aceptar. Sí, van a decir, y condenamos en ausencia fulano, y no va a pasar. Más que eso, no va a pasar, lamentablemente. Pane, me queda pensar, a ver, vos me dirás o no, ¿la potencia de Israel hace que nadie pueda intervenir en esto? Lamentablemente Israel... Porque nadie termina de intervenir en esto. No, porque Israel literalmente hace lo que quiere en Medio Oriente. Si decide bombardear Irán, bombardea. Y después Trump detrás, bombardea. Si bombardea Gaza... como lo hace habitualmente, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, hay que tener más cuidado, no hay que bombardear a los objetivos civiles, sí. Pero pasa. Y después hace un par de días, ¿recuerdan lo de Siria? Sí. Decidió bombardear en vivo casi Damasco, lo vimos. y bombardeó Damasco. Con una impunidad y ningún tipo de cuestionamiento más que algún tipo de declaración, Claro, y obviamente el Estado de Israel se escuda en, primero que tiene detrás la máxima potencia, que es Estados Unidos, la máxima potencia hoy en el mundo. Y obviamente cualquier cosa que pasa, el Estado de Israel dice, y hay que eliminar el terrorismo, y que Hamas son terroristas, y que Hezbollah son terroristas. Entonces así es muy difícil también. Claro. Porque el país que se opone como que queda del lado del terrorismo, claro. Y nada que ver. Bueno, y como decíamos al comienzo, volviendo, el Papa Francisco era muy claro, nadie apoya el terrorismo. Lo que se quiere en la región para que haya paz es que haya dos estados, como se determinó a mediados del siglo pasado en las Naciones Unidas, un estado judío y un estado palestino, pero no lo quiere aceptar. Y claro, y si no lo acepta Israel, lamentablemente no hay posibilidades de poner fin a esto. No, porque la guerra no soluciona absolutamente nada. Cuanto más guerra haya, menos posibilidad de que por la diplomacia haya un estado palestino. Y lo que ha pasado en este último año y medio, Gaza está destruida, destrozado. Pero destruida, es no un queda genocidio. Que son territorios que han sido terriblemente atacados. Entonces con esa perspectiva no cabe más que esperar guerras y más guerras, y en la guerra gana el más poderoso. El más poderoso en esta situación es Israel. Tal cual. Lamentablemente, por más que no tenga la razón ni diplomática, ni jurídica, ni histórica, por la fuerza se impone, y es lo que ha pasado en los últimos, ya no te digo en este último año y medio, lo que pasó hace 10, 15, 20, 50, estamos en la disputa de qué hacer con los palestinos que están en la diáspora. Entonces van a Egipto los palestinos, obviamente el gobierno de Egipto dice, nosotros más problemas que tiene que haber un Estado. Va a Jordania lo mismo, va al Líbano lo mismo. Y lo que sucede es que los países vecinos terminan siendo también atacados por Israel. Claro. En esto de decir, qué terrible. Jordania es cómplice, y el Líbano es cómplice, Egipto, son todos cómplices de Hamas. Entonces es muy difícil en esa situación solucionar un conflicto que parece estar muy lejos, ¿no? Clarísimo, Pane. Ponemos un poquito la mirada sobre América Latina para plantear el tema hacia adelante, porque se vienen elecciones en Bolivia. Sí, un mes faltan exactamente. Falta un mes, ok. El 17 de agosto es la primera vuelta. Seguramente ahí no vamos a tener presidente, si las encuestas no mienten. Hay una situación muy delicada. Evo Morales no se puede presentar a elecciones. Ajá. Y si bien no ha sido medido por las encuestadoras, muchos sospechan que la cantidad de voto nulo, voto blanco, que las encuestas marcan por encima del 30%,
es voto oculto, entre comillas, que iría a Evo Morales si el expresidente se puede presentar. Mirá. Con lo cual hay toda una situación. Además, lo que tiene Evo en su contra es un fallo judicial que interpreta la Constitución de Bolivia y le prohíbe presentarse porque ya estuvo 3 mandatos al frente de Bolivia. Bien. Y en realidad esto es todo muy, muy traído de los pelos, porque la Constitución de Bolivia es muy clara. Lo que prohíbe son más de 2 mandatos consecutivos. Claro, si hubo otro presidente o presidenta en el medio, ya quebró esa regla. En ningún momento habla de discontinuo Claro. o alternativo o alternado. Entonces, lo que dice Evo, sí, yo estuve 2, en realidad fueron 3, porque el primero, al modificarse la Constitución, no se tomó como tal, pero el segundo y el tercero fueron consecutivos. Lo que él dice, bueno, ya pasó el mandato claro. el de Arce, va a pasar, entonces se actualiza la cuenta, se vuelve a cero, ¿no se vuelve a cero? Entonces, la Corte, lo que dice Evo es, la Corte está dominada por jueces adictos al presidente Arce, entonces me impiden presentarme. Bueno, en ese marco, las encuestas marcan que los principales candidatos son 2 de derecha. Un empresario, Samuel Doria Medina, que tiene el 18,7%, y ahí pegadito, con más o menos el mismo porcentaje, Jorge Quiroga, un ex vicepresidente, en realidad vicepresidente y presidente de Bolivia, liberal también, una especie de... Bueno, en realidad sí, tuvo muy buenas relaciones en su momento con el gobierno de Macri. Pero bueno, la izquierda lamentablemente puede llegar a perder... Poca chance. Y lo que pasa es que no está Evo. El candidato, entre comillas, del presidente Arce, que iba a ser él, y cuando vio las encuestas, no le daban ni 2 puntos, puso a su ministro del Interior, que se llama Eduardo del Castillo, que va con la sigla más, y según las encuestas tiene el 2,3% de los votos. Claro. Y solamente hay un candidato de izquierda que está en 11, 12 puntos, que se llama Andrónico Rodríguez, es un dirigente joven, en su momento muy cerca de Evo Morales, también con raíces indígenas, es el presidente de la Cámara de Senadores, pero bueno, precisamente su juventud, recién es casi la primera candidatura que va a tener, no la tiene fácil, está tercero en las encuestas, y bueno, habrá que ver si todo sigue igual, cuáles son los 2 candidatos que van al balotaje. Okay. Y ahí el tema es que toda la derecha, como pasa siempre, se puede llegar a juntar. Y primero, si llegan a pasar 2 candidatos de derecha, bueno. Ya está. Y si por más que sea el ala empresaria de la derecha y el ala política, y si uno de esos 2 candidatos va al balotaje, y claro, va a tener casi como voto útil de la derecha el apoyo, ¿no? Entonces es una situación muy compleja, sobre todo porque eso terminaría con un proceso histórico, el de Evo Morales, que allá por enero de 2006 comenzó, y lo que más duele es que por peleas internas entre los dos, entre Evo Morales y el presidente Arce, llegamos a esta situación. Claramente Arce lleva las mayores de las responsabilidades, por más que Evo haya hecho movilizaciones y lo haya cuestionado al presidente. Arce no era nadie hasta que Evo lo puso de ministro de Economía primero y después lo señaló para que sea su sucesor. Y como pasa muchas veces, cuando alguien llega al poder, lo primero que hace es traicionar a quien lo apoyó en su momento. Y va por otro proyecto con intereses más personalistas, quizás. Porque por ahí no es tanto ideológico como en otras cuestiones, sino personal. Claro. Arce quería ser reelecto y se encontró con que la gente no lo quiere. Y bueno, eso sumado al fallo judicial que casi proscribe a Evo Morales, nos encontramos en una situación que, ojo, y con esto cierro, hay algunos sectores que están muy, obviamente, molestos y disconformes con lo que ha pasado Evo Morales. Y como siempre pasa en Bolivia, las movilizaciones populares suelen provocar consecuencias políticas, y yo no descarto que los seguidores de Morales insistan con su candidatura y vuelvan a las marchas y a las cortes de ruta. Son muy potentes las movilizaciones populares en Bolivia. La política se hizo desde que está Evo, o antes
antes de llegar y después se hace de esa manera, ¿no? Movilizando y llegando a las calles más que al palacio, como decían. Tal cual. Pero bueno, lo cierto es que Bueno, lo habrá que vamos a esperar. seguir, Pane, y obviamente que vas a volver cuando haya novedades por allí por Bolivia, ¿Cómo no? y antes también porque falta un mes, Sí, así que... sí. Y después, lamentablemente, alguna Sí. vez vamos a tener que hablar de Chile porque también puede volver Claro. a la Opa, derecha. uy, está Este año hay complicada dos nuestro elecciones, bueno, continente. la de Bolivia y la Muy de complicada. Chile, y en las dos las cosas no van... Y Lula no. ahí tratando de sostener Y un Lula- poco los ataques Lula en el medio. de Estados Lula que está Unidos. teniendo una pelea mano a mano, cara a cara con Trump, Con que Trump. No es fácil, No es- ¿no? No, para nada Pero fácil. bueno, Gracias, Pane. Por favor. Cecilio, Como siempre, un crack. placer. A Lo ustedes. pueden escuchar en el programa Es un Montón, que empieza a las 9 en AM 1270. Hasta la próxima.